Continuemos leyendo la palabra de Dios, la segunda carta a Timoteo. La segunda carta que escribió el apóstol a Timoteo. Capítulo 2, y vamos a leer en el nombre del Señor Jesús el texto 19. Segunda epístola a Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Gracias a Dios, hermanos, pueblo del Señor, esta noche que hemos podido llegar con la ayuda de Dios en su presencia para oír un momento más la palabra de Dios. Algunos ya salieron para diferentes lugares en reuniones especiales que el día de mañana se van a efectuar en diferentes lugares. Hermanos que ya van en camino sin duda para el campo de Utah, otros para Oakland, para Phoenix, los que nos toca ir a Lake Forest con la ayuda de Dios el día de mañana. Hay muchas salidas, por eso vemos lo que hoy estamos en la presencia de Dios. Pero gracias a Dios por los que el Señor nos ha ayudado para estar en su presencia, para oír su palabra, porque es la noche de enseñanza, para ser instruidos, para ser bendecidos con la palabra del Señor, porque es la enseñanza de la palabra de Dios que nos abre nuestro entendimiento, ¿sí?, que nos da a conocer la voluntad de Dios. Tenemos aquí esta escritura que hemos leído. Dice la palabra del Señor: pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Gracias a Dios, hermanos, por los que un día creímos en el Señor Jesucristo, aquellos que oyendo la palabra de Dios creímos en el Señor Jesús. Es algo hermoso pensar en ese momento en que Dios nos alcanzó por su misericordia, ¿sí? Porque es el momento, hermanos, que cambió la historia de nuestra vida. Es el momento que hubo un cambio trascendental en nuestra vida, un cambio que la ciencia, el conocimiento terrenal no pudo dar, solamente el poder de Dios. Como dijo el apóstol: no me avergüenzo del evangelio, dijo él, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Gracias a Dios por ese momento en que nos fuimos llamados para ser parte del pueblo de Dios, que caminamos sobre la faz de la tierra. Cada uno recuerda el momento. Pueden pasar los años, hermanos, puede llegar la vejez, podemos llegar a la vejez, pero ese día nunca se le va a olvidar al verdadero creyente. Hay quienes que se han convertido en los hospitales en una cama, en su lecho de dolor, porque dice la palabra que Dios llama de diferentes maneras al hombre a fin de que el hombre no se vaya de este mundo sin haber tenido la oportunidad, ¿sí? Hemos estado, cuando antes se podía entrar por montones en los hospitales a visitar a un enfermo, hemos rodeado las camas de los enfermos y se aprovecha la oportunidad para hablarles de Cristo cuando no tienen a Cristo en su corazón, y muchos se han convertido. Sí, gracias a Dios, porque
Esta asamblea, sin duda, hermanos, ha sido de bendición para aquellos que hemos llegado a los pies de Jesucristo. Se han regresado algunos a su pueblo, a su familia, a los suyos, como dice la palabra, pero regresaron con Cristo en sus corazones. He encontrado algunos hermanos allá cuando viajamos en diferentes lugares y dicen: hermano, yo me convertí. Están en comunión, perseveran. Nos da gusto verlos en los caminos de Dios, nos da gusto ver a los hombres y mujeres que en algún momento encontraron la bendición en este lugar y son conocidos por Dios. Dice que el fundamento de Dios está firme y conoce el Señor a los que son suyos, los que le pertenecemos, y nos conoce por el sello que nos ha dado a cada uno de nosotros. Es verdad que todos conocemos la palabra, muchos conocemos la palabra de Dios, pero entre nosotros hay quienes tienen poco tiempo de haber creído en el Señor Jesucristo, ¿sí? Tienen poco tiempo de haber creído en el Señor y muchos desconocen la bendición que tenemos los que hemos creído en el bendito Señor Jesucristo. La carta a los Efesios, capítulo 1. La carta a los Efesios, capítulo 1, y leamos la palabra del Señor. 13 y 14 los textos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el Señor Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por eso somos conocidos, hermanos y hermanas, de parte del Señor. ¿Cómo lo conoce el Señor a usted? ¿Por qué Él nos conoce como hijos de Dios, que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo? Porque cuando creímos en el Señor Jesús, no solamente fueron perdonados nuestros pecados, ¿sí? Eso es lo que se anuncia a través del Evangelio, el perdón de pecados por su nombre, como dice la palabra, que nosotros alcanzamos el perdón de nuestros pecados por el nombre poderoso del Señor Jesús y la limpieza de nuestra alma por su sangre preciosa. Y nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, pero sellados con el Espíritu de Dios, sellados con el Espíritu Santo para el día de nuestra redención, para el día, hermanos, en que tengamos que dejar este mundo, porque un día usted y yo tenemos que dejar esta tierra. Y ya sea que cada uno individualmente puede llegar el tiempo que nos toca vivir sobre la faz de la tierra y dejamos este mundo, dejamos todas las cosas, se van a quedar, o viene Cristo por la iglesia y nos vamos los que tenemos este sello, los que estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello, hermanos, es la garantía de nuestra salvación, es la garantía que somos hijos de Dios. Este sello, que es el Espíritu mismo de Dios que está en nosotros, ¿sí? Que está en cada uno de nosotros, los creyentes, los que hemos creído en el bendito Señor. Por eso es importante que nosotros conozcamos lo que tenemos, lo que ahora somos y tenemos, como dice la palabra de Dios. Por eso dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6,
Porque el fundamento de Dios está firme, conoce el Señor a los suyos, conoce el Señor a los que son de Él, teniendo este sello. Ojalá que todos los que estamos esta noche en la presencia de Dios, verdaderamente tengamos esa seguridad, tengamos nosotros esta bendición que tienen los verdaderos creyentes. Dice la palabra de Dios, capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, los textos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este cuerpo que nosotros tenemos, hermanos, le decía que puede llegar el límite de nuestra habitación sobre la tierra, pero este cuerpo de bajeza, del polvo de la tierra, tiene un sello, y es lo que garantiza la resurrección de los creyentes, sí, es lo que garantiza nuestra presentación delante del Señor un día. ¿O ignoráis, dice la palabra, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Usted y yo pareciéramos que somos simples, y pareciera que la gente no logra entender que en cada uno de nosotros hay alguien que es poderoso, hay alguien que es santo, porque por el Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, está el Señor. Por el Espíritu Santo el Señor está con nosotros, ¿sí? Es por el Espíritu Santo que mora el Señor en cada uno de nosotros. Nosotros no somos simples. Usted tiene una gran bendición, por eso oía usted del temor de Dios o el temor al Señor. Y un hombre, una mujer que no tiene el sello del Espíritu Santo, no puede haber temor en su corazón. ¿Sí? No puede haber temor en su corazón. El Espíritu Santo, hermanos, dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, usted, su cuerpo, mi cuerpo, hermanos, es templo del Espíritu Santo? O sea que usted ya no es cualquier persona. Desde el momento que se convirtió al Señor, va alguien con usted. Hay un huésped en usted, en cada uno de nosotros. Por eso es Él el que infunde temor en nuestra vida, el que nos hace que nosotros tengamos temor de hacer las cosas que no convienen, ¿sí? Nos guía a toda verdad, como dice la palabra de Dios. Por eso dice la palabra del Señor: porque habéis sido comprados, ¿sí? Habéis sido redimidos con precio, ¿sí? Con la sangre preciosa del Señor Jesús. Solamente aquellos que tienen esa bendición, que han sido comprados, que han sido redimidos, rescatados de nuestra vana manera de vivir, tenemos nosotros este regalo precioso, este don, este regalo que Dios nos ha concedido, hermanos, tener al Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Y esto es lo que debemos nosotros saber y conocer: ¿qué somos? ¿Qué tenemos? ¿Sí? ¿Qué hay en cada uno de nosotros, hermanos? No simplemente fuimos perdonados y limpiados, no, hay alguien en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino en el tiempo del Pentecostés. ¿Para qué? Para quedarse con la iglesia, para guiar a la iglesia, para habitar en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo llama
y escribe a los corintios, no, a los tesalonicenses, y les dice: no apaguéis el espíritu, porque muchas veces nosotros entristecemos también al espíritu cuando no caminamos conforme a la voluntad de Dios. La carta a los romanos. Gracias a Dios por esta noche que Dios nos ha concedido para estar en su presencia y oír su preciosa palabra. Dice la palabra del Señor, capítulo 8: conoce el Señor los que son suyos, los que tienen este sello son conocidos de parte de Él. Dice la palabra, vamos a entresacar algunos textos aquí de este capítulo 8 de la carta a los romanos. 1, vamos a leer: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Cuando haya el Espíritu con E mayúscula, habla del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios 16, vamos a leer también. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecéis juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice la palabra de Dios que para aquellos que tenemos este sello, hermanos, por eso le decía que es la garantía de nuestra salvación. Para aquellos que dudan, para aquellos, porque hay diversidad de doctrina, hay quienes que dicen que la salvación se pierde, hay quienes que dicen que si no persevera hasta el fin pierde su salvación. No, Dios nos regaló, nos dio este sello, y este sello no puede ser quitado, ¿sí? Una vez sellado un papel, ¿sí?, un documento sobre la faz de la tierra, ese sello no se borra. El Espíritu Santo en cada uno de nosotros, la palabra del Señor dice que aquellos que somos de Cristo, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y teniendo este sello, teniendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, dice que el Espíritu de Dios es el que da testimonio al espíritu del hombre de que usted y yo somos de Cristo. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que confirma. Yo no puedo decirle a usted que sí, usted es un verdadero creyente, tanto en el lado de los hermanos como en el lado de las hermanas. Nosotros no podemos examinar a alguien para ser bautizado, oír su verdadera convicción, la certeza de su salvación, de lo que cree, pero el Espíritu Santo es el que confirma, el que da testimonio al creyente que verdaderamente es salvo. Si usted se muere, ¿para dónde va? Algunos dicen solo Dios sabe. No, usted debe de saber a dónde va si la muerte lo alcanza, ¿sí? ¿A dónde va el creyente? ¿Sí? Si la muerte lo alcanza antes de ser bautizado, ¿a dónde iría? El creyente tiene una seguridad sin dudar. El hombre y la mujer que ha creído en el Señor, el Espíritu Santo es el que hace que el creyente responda. Puede tener 2, 3 días de ser convertido, no tiene que tener tantos años de ser adoctrinado, porque muchos han oído la enseñanza y han aprendido, ¿sí? Han oído la palabra de Dios y han oído y responden basado en lo que han oído, no en lo que han creído. Y es importante responder basado en nuestra convicción, en lo que hemos creído, no en lo que hemos oído solamente.
porque muchos han aprendido pero no tienen convicción. Por eso cuando el eunuco fue bautizado por Felipe, Felipe le dijo, él oyó, él entendió que debe ser bautizado, pero no se había convertido, no había creído en el Señor Jesús. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces nosotros, hermanos, debemos de tener esa convicción, esa seguridad de que somos de Cristo y que verdaderamente el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros dé testimonio de nosotros de que somos verdaderos creyentes, hijos de Dios, redimidos con la sangre preciosa del Señor Jesús. Si usted no tiene esa verdadera convicción, es mejor pasar vergüenza en este mundo y no perderse por la eternidad e ir a la condenación. El Espíritu Santo es el que manifiesta, el que da testimonio. Leamos la palabra de Dios, la carta a los que escribió Santiago, siervo de Jesucristo. Porque es hermoso, hermanos, entender la palabra del Señor, comprender lo que tenemos, lo que hay en cada uno de nosotros, nuestra seguridad, nuestra convicción y lo que hay en este cuerpo de bajeza. ¿O ignoráis, dice la palabra, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y como Él habita en cada uno de nosotros, hermanos, testifica, da testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios? Y cuando somos verdaderamente hijos de Dios, nuestra mente cambia. Yo vi a un hermano, a alguien que viajó a Guatemala y allá se convirtió, ¿sí? Se convirtió allá y regresó. Había una felicidad, había un gozo que se podía ver en su rostro, ¿sí? El creyente verdadero tiene un rostro diferente que aquel que no tiene el Espíritu de Dios, que no tiene seguridad de salvación. Dice la palabra, o el hermano decía, hermano, yo ya me convertí, ya tuve el encuentro con el Señor, ya entendí la palabra y he creído en el Señor Jesús. Y ahora, ¿qué continúa? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el paso siguiente? Porque yo quiero servir al Señor, quiero hacer la voluntad de Dios. Lastimosamente no pudo entrar en comunión por cuestiones de la vida, sí, porque no podía casarse. La mujer con que vive él tiene 2 matrimonios y no puede, sí. Por eso el Espíritu Santo, hermanos, oigamos la palabra de Dios, capítulo 4 de esta carta que escribió Santiago. 5 y 6 los textos. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra del Señor dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Gracias a Dios, hermanos, le decía que toda la palabra de Dios, la enseñanza que recibimos nosotros de parte de Dios, para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Si usted hace algo que ya no está conforme a la voluntad de Dios, hay alguien, su conciencia lo redarguye, lo reprende, si le indica que eso ya no es correcto, ya no se puede hacer aquello, porque ya tiene un conocimiento. El Espíritu Santo
sí lo cela, nos cela porque ya nosotros somos un pueblo, pueblo santo, como dice la palabra, pueblo apartado para servir a un Dios vivo y verdadero, como un día dijo el Señor: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga justamente conforme a nuestras obras, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es la recomendación que el apóstol, por el Espíritu de Dios, nos da a los creyentes. Dice que el Espíritu de Dios, que ha hecho morar en nosotros, en este cuerpo de bajeza, como leíamos en la carta a los Corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cuando nosotros hacemos algo, hermanos, que ya no está de acuerdo a la voluntad de Dios, somos reprendidos, sí, somos amonestados. Nuestra misma conciencia nos indica que ya no está correcto lo que estamos haciendo, pero no es que nace por así, sino que el que mora en usted y el que mora en mí, hermanos, nos reprende, nos hace ver que esa decisión, que ese camino por donde vamos ya no está conforme a la voluntad de aquel que nos llamó para ser sus servidores, ¿sí? Que ya no está conforme a la voluntad del bendito Señor. Y es ahí donde nosotros somos encaminados, somos guiados por el Espíritu de Dios. El problema es que nosotros hemos ignorado, ¿sí? Hemos ignorado el don que hay en nosotros, hemos ignorado la bendición que tenemos, ¿sí? Hemos ignorado que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si verdaderamente es un creyente, es una mujer que en su momento hizo profesión de fe, recibió al Señor en su corazón, en ese momento hay una alegría, hay un gozo en el corazón, en la vida nuestra, y empezó a cambiar nuestra vida, y cada día vamos a la perfección. Nadie nació perfecto, sí. No llegamos nosotros al Señor hombres perfectos, ministros perfectos, no. Todos llegamos con problemas, con dificultades, sí. Todos llegamos, sí, con cosas que no eran agradables delante de Dios, pero una vez limpiados, una vez purificados, redimidos, comprados con la sangre preciosa del Señor, empezó a cambiar nuestra vida, empezamos nosotros a ser transformados, ¿sí? Cada día vamos a la perfección hasta llegar a la plenitud de Cristo. Es hermoso, hermanos, pensar que nosotros tenemos esta bendición. Como dice la palabra, el Espíritu Santo nos anhela celosamente, nos guía. Aun cuando nosotros oramos en la presencia del Señor, como dice la palabra, pedir como conviene, nosotros no sabemos, pero el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, hermanos amados, dice la palabra de Dios, que gime por nosotros con gemidos indecibles. Pero es una bendición tener el sello del Espíritu Santo para que nosotros, hermanos, hagamos la voluntad de Dios. Si cada uno de nosotros tenemos esta seguridad, glorifiquemos al Señor, démosle gracias a Dios. Si en algún momento su conciencia lo ha redarguido porque hace algo incorrecto ante la presencia de Dios, gracias a Dios, porque es un verdadero creyente, sí. Pero si usted camina sin temor en este mundo y su conciencia no le redarguye, o ya que esté cauterizado por el pecado, o porque no tiene esta bendición, no tiene el Espíritu de Dios, y si no tiene el Espíritu de Dios, aún camina en su pecado, aún camina, sí, destituido de la gloria de Dios, muertos en delitos y pecados, y va a la condenación. Por esa razón es que somos enseñados, porque esta congregación, hermanos, nosotros preferimos verdaderos creyentes. Multitud hay en cualquier lugar, pero muchos no tienen a Cristo en su corazón.
Dice la palabra de Dios, la segunda carta que escribió el apóstol a los Corintios, capítulo 4, texto 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, gracias a Dios por este tesoro que tenemos, por esta bendición que Dios nos dio el día que nos convertimos al Señor Jesús, por este sello por el cual somos conocidos, dice la palabra, para que la excelencia de esa transformación, de ese cambio de vida que estamos experimentando, por el cual otros vienen a los pies de Cristo, porque somos hombres y mujeres ejemplares para este mundo. Aquellos que nos vieron destruidos en el mundo hoy nos ven diferentes, pero es que hay un tesoro en nosotros que nos concede esa bendición, que nos anhela, que nos guía, que nos cuida, nos exhorta y nos hace que nosotros seamos perfectos cada día, y que todo esto, hermanos, sea para la honra y la gloria del Señor, y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones.